¿sí? Se las hacían. A una para la liturgia propia del lugar, ¿sí? Para las cuestiones que son propiamente de la celebración, la manutención del sacerdote, el apoyo que se le daba a las viudas y a los huérfanos, etcétera, y otro que se hacía justamente para ayudar a los misioneros, es decir, a las personas que eran enviadas a comunidades más difíciles, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, hay otras comunidades que no lo veían tan conveniente y así, ¿no? Habían diferencias en el acto litúrgico. Y de alguna manera lo vemos en las cartas de Pablo, él quiere subsanar y dice cosas concretas, como por ejemplo, el reino de Dios no es comida ni bebida, para que la gente no se quede solamente con el ágape de compartir comida y bebida propia, sino que tome en cuenta que la liturgia, que el sacramento sea según la cena pascual, pan sin levadura y eh, vino de cierta forma preparado, ¿no? Bien, vamos a pasar a la diapositiva que está después de la oración, justamente para quedarnos ya con la necesidad de estos concilios. Ricardo, Bien, Ricardo, dígame, dígame. antes de que me vaya un puntito que es importante, que los que no saben conozcan, ¿no? A veces como misionero uno se va lejos y el obispo les da la facultad, algunos, tal vez no todos, pero de bendecir a agua, de hacer cosas que, ¿verdad? Que hace un consagrado. Entonces, es importante que sepan. Y claro, la facultad termina cuando termina la misión, no es que van después a seguir, solo cuando dura la misión, ¿verdad? De dar la comunión. Bueno, y eso ya lo hace un ministro laico, ¿no? Pero antes no había ministros laicos, entonces se encargaba el misionero de celebrar la liturgia, de dar la comunión, de bendecir agua, aparte de la labor de catequesis propiamente. Entonces, que nos asombremos que veamos un misionero bendiciendo agua, porque el obispo le da esa facultad. Nada más recuerdo. Claro, sí, eso, entre otras cosas, entre otras prácticas. Por cierto, si alguna comunidad de ustedes necesita misioneros para la ceniza, puede decirle a su sacerdote y el sacerdote pedirá a alguna comunidad que vaya. Aparentemente yo estoy enviado a una comunidad si no me hacen llegar porque yo estoy buscando dónde voy a hacer la misión de miércoles de ceniza, que es una mini misión de un día, pero que es bastante cansada porque uno por lo menos trata de A visitar cuatro. Bucay, en Bucay necesitan, ya saben. Busca y necesita. Vamos a ver qué dice el ordinario del lugar. Bien, entonces ya estamos en el concilio de Nicea. Entonces, era necesario que se encuentren primero bueno, primero que haya la integración entre los ministros, diáconos, sacerdotes, etcétera, en unión con su obispo para que haya una unidad de rito, de doctrina y de moral en sus comunidades locales. Pero después también era necesario que haya una práctica universal para poder entender aspectos dogmáticos como por ejemplo la unidad de la iglesia, porque uno, dice el apóstol San Pablo, uno es el Señor, una sola es nuestra iglesia, una sola es nuestra fe para la salvación de todos y por eso uno solo es el bautismo. Entonces había la necesidad de crear este concilio de Nicea. Y aquí recapitulo y vuelvo a lo más importante para que no nos mareemos. Este convenio, este encuentro ecuménico se dirige particularmente al concilio de Nicea porque celebramos 1700 años de este concilio. Me hubiera gustado hablar propiamente de la historia del concilio para la fecha. La fecha del concilio es entre mayo y junio. Me hubiera gustado extender y quedarme solamente con la oración y que escuchar un poquito la, los ecos de la oración y luego intentaremos hacerlo en algún momento. Pero me dijeron, aprovecha y habla un poco del concilio de Nicea para que entendamos. Entonces, la oración por la unidad de los cristianos, esta vez, y todo el octavario, que es un libro completo de 60 hojas, no es solamente esta oración, sino que es un octavario para 8 días, ¿sí? Se toma en cuenta algunos de los principios, de los preceptos y de las oraciones y de las ideas, las ponencias de los principales expositores a la doctrina que venía. Y entonces, una de estas cuestiones que estaba mucho en duda era acerca de un principio de nuestra fe. A ver, si defendemos que la Trinidad, que representa tres personas, ¿sí? Un solo Dios verdadero con tres personas, ¿sí? Que son tres manifestaciones diferentes en la historia, pero comprenden una sola persona, un solo Dios, ¿sí?
una unicidad de Dios, ¿sí? Y luego viene alguien y nos dice, pero Jesús no es Dios porque fue creado. Entonces ahí empieza una primera discusión que tenemos en la actualidad, ¿sí? Discusión que tenemos en la actualidad con los testigos de Jehová y con los mormones, que respetan a Cristo, ¿sí? Como una persona, pero fuera de Dios y fuera de la acción eh, de otra que ellos no consideran persona, de otra esencia, de otro ser distinto que es el Espíritu Santo. Entonces, esa destrucción de la Trinidad es la primera necesidad de hacer un concilio, y esto ya estamos hablando del tercer siglo, cuando, entre paréntesis, hay otra intención. Sabemos muy bien que hay una frase acuñada por la tradición popular, pero que habla de nuestra iglesia, y que dice con toda la razón, Dios escribe recto sobre renglones torcidos, que una interpretación de esta frase es justamente que Dios se vale de cosas que aparentemente son malas o son mundanas para hacer prevalecer su providencia. Y había una necesidad mundana para crear este concilio. ¿Cuál era? Hay una tradición que nos cuenta que Helena era cristiana, ¿sí? Uy, aquí podríamos hablar de mucho de la conformación del cristianismo en el primer tiempo, donde muchas personas que forman parte del cristianismo, que los defienden y que ayudan a la propagación del cristianismo, además de los misioneros, son los reyes, conversos, y entonces empiezan las guerras entre las monarquías, ¿no? Entonces, Elena era una reina de familia cristiana, ¿sí? Y tiene su hijo que se llama Constantino, ¿sí? Constantino era cuando llega a ser emperador, ¿sí? Eh, buscaba la unificación, como todos en su tiempo, buscaba la unificación del gran conglomerado de la iglesia. Y entonces Elena sueña de que se encuentra la cruz de Cristo y le dice entonces conviértete al cristianismo. Y entonces empieza una travesía para encontrar la cruz de Cristo. Vemos en el primer gráfico a Elena, madre de Constantino, que están ahí sosteniendo la cruz de Cristo. Fue, según dice la tradición, ese sueño que tuvo Elena quien hizo que Constantino se convierta al cristianismo y que intente también de que todos abracen la unidad católica. ¿Ya? Entonces, Constantino, con ideas mundanas, pero ya también un poco afectado por la visión de su madre, beatífica de su madre, pues entonces empieza esa unidad, esa propagación del cristianismo, firmando con el emperador enemigo un edicto para que se respete la práctica del cristianismo a nivel de toda Roma, ¿ya? Y entonces empieza la unificación de Roma bajo la dirección y el mando de Constantino, ya una Roma católica, ¿sí? Donde lastimosamente empieza también una persecución a todos los enemigos de la iglesia cristiana. Entonces, para evitar desangramiento, Constantino quiere integrar a todos los obispos, ¿sí? En un solo sínodo. ¿Sínodo es lo mismo que concilio? No. Un sínodo, a ver, todo concilio, a ver, no todo concilio es un sínodo, pero todo sínodo es un concilio, a ver si lo dije bien. Un concilio tiene una jerarquía de carácter territorial mucho más amplio. Lo convoca el Papa y en la antigüedad también los reyes que tenían ciertas potestades, ¿no? Lo convoca el Papa o los reyes en la antigüedad. Y el concilio trata de cuestiones muy puntuales, cuestiones doctrinarias y cuestiones de carácter moral. Mientras que los sínodos, por lo general, son para ver un poco cómo revisar cómo va la situación de la iglesia en un determinado localidad o a nivel mundial, pero que no pretende hacer una reforma en la moral o en la doctrina. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, hay muchos sínodos que se han celebrado. Tuvimos la oportunidad de celebrar el sínodo de obispos el año pasado. El primer sínodo guayaquilense fue todavía en el tiempo de la colonia, y así, muchos sínodos de carácter local. Como cada sínodo de obispos de carácter latinoamericano nos ha regalado un documento
a Aparecida, Medellín, Puebla, etcétera. Bien, entonces, este concilio de Nicea, lo más cercano que tenemos nosotros, es la visión del Concilio Vaticano II, que hizo grandes cambios en la liturgia, en la interpretación de muchas formas de ver la iglesia y la religión, impregnarle el carácter social de transformación de la iglesia. Y surgen varios documentos importantes, Rerum Novarum, Ad Gentes, etc. Bien, es lo más cercano que nosotros tenemos. Pero en estos concilios había la necesidad de crear un carácter, ¿sí? Un símbolo que recoja todas estas doctrinas, ¿sí? Y esta doctrina que estaba planteada por Arriano, ¿sí? Fue la que lleva puntualmente a terminar haciendo este sínodo en Nicea y que luego se va a ratificar 4 siglos más tarde en Constantinopla, creando el credo niceo constantinopolitano, que es el que acabamos de rezar, lo que nosotros llamamos el credo largo, y que lo hacemos, ahora lo veo que está más oficial en todas las misas, en todas las iglesias. Anteriormente se permitía que el sacerdote decida cuál de los dos credos se puede hacer, pero ahora veo que generalizado está el credo largo, que le llamamos, que es este que se llama Niceo Constantinopolitano. El concilio se celebra entre el 20 de mayo al 19 de junio del 325 y es en una ciudad llamada Nicea, en la provincia de Bitinia, en Turquía romana. Es el primero llamado de los 7 concilios ecuménicos que van a dar, los 7 concilios ecuménicos van a dar origen al credo que nosotros tenemos, ¿sí? Desde el siglo III hasta el siglo VII. Es convocado por Ocio de Córdoba, Ocio, obispo de Córdoba, pero que es a su vez mano derecha en lo religioso de Constantino, confesor de Constantino. Constantino lo apoya y nombra el Silvestre I, que no asistió, el papa de la época, que no asistió porque los viajes eran cansados con todos los peligros que habían de los herejes y de los bárbaros, ¿sí? Era muy anciano Silvestre para poder, San Silvestre, para poder llegar a esta localidad, viajar desde Roma hasta esta localidad, y entonces nombra a su delegado a Ocio de Córdoba. Tenemos entonces a Ocio de Córdoba en la mano derecha, a Silvestre I, Papa, ya anciano, a la mano izquierda, y en el centro a Constantino y Esleno. Siguiente diapositiva. Eh, debemos tomar en cuenta que primero habían ciertas libertades que tenían los obispos, también debido ¿cómo se llama?, a las dificultades geográficas, ¿no? No era como nosotros decimos ahora, asambleísta que no está, por ejemplo, hablando de política, asambleísta que no está, no va porque no le da la gana, porque puede llegar, no, no. En aquel entonces había una diferencia entre que llegue el uno, llegue el otro, sale el uno, sale el otro, tiene una cuestión que hacer, etcétera. Entonces, se ausenta estos días porque tiene que viajar, etcétera. Entonces, los diferentes historiadores que recogen la presencia de los exponentes y oyentes en el sínodo, dicen entre 250 a 316 participantes. Nosotros recogemos el nombre de 4 personajes que son santos. Hay más, ya vamos a conocer a otros. San Atanasio, San Eustaquio y San Aquilea, San Espiridón. Aunque los 4 santos son de carácter católico, los coge la Iglesia Universal, ¿sí? Fueron primero nombrados santos en la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? Particularmente Espiridón es un nombre griego, ¿sí? Es nombrado por la Iglesia Oriental, mientras Atanasio también pertenece a la Iglesia Oriental, pero San Atanasio tiene una importancia particular porque es el que pone el orden en esta diferencia que había presentado Arriano, ¿sí? San Eustaquio, San Aquiles, San Alejandro es otro también mentor de San Atanasio, ¿sí? Eh, Son algunos de los santos que participaron. Y otro santo importante, Espiridón es el que está a la izquierda, y de ahí están en orden, a la derecha, San Atanasio, San Eustaquio y San Aquiles, que si se dan cuenta son los 4 que están recogidos, bueno, los 3 de barba están recogidos en la primera, no, sí, los cuatro están recogidos en la primera hoja junto con San Constantino el Rey. Bien,
San Constantino estaba presente, pero no podía tener, porque no era religioso, o sea, era recién converso, no podía tener injerencia en las decisiones de la iglesia, pero sí tenía que hacerlas prevalecer con la mano de rey. Ok, es garante para que en medio de la discusión. Antes de continuar, planteo las dos posiciones. Arrio, ¿sí? Dice que Jesús es el primogénito de la creación. Es decir, si es el primogénito de la creación, también es creado, ¿sí? Y se defiende con la lectura de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, donde dice que es un cántico, que lo rezamos en la liturgia de las horas, y dice que Jesús es el primogénito de toda criatura para quien todas fueron hechas todas las cosas. Y en otro momento, en el Evangelio de Juan, ¿sí? Dice Jesús, ¿no han oído ustedes que yo voy al Padre? El Padre es mayor que yo, fijándose en la lectura de Juan 14, 28. ¿Sí? Entonces, a esta discusión que planteaba Arriano, sencillamente Arriano decía, entonces Jesús no, como es creado, no es Dios. Es un hombre importante, pero no es Dios. Y por lo tanto, Dios es solamente uno, el creador. Parecido a otras doctrinas anteriores que ya habían hablado, ya habían habido antes en el primer siglo, habían sido en el primer siglo, como es la doctrina del monofisismo, ¿sí? Y del manicaísmo, que decían de que hay dos dioses diferentes, ¿sí? Uno que dice, uno, uno que dice Dios creador y un Dios menor llamado Demiurgo. Entonces, este Demiurgo antiguo se lo aplicaba a la persona de Jesús. Esta bofetada que le da Papá Noel, entre comillas, es San Nicolás de Mira, quien también participó del concilio como oyente, ¿sí? Esta bofetada es una, digamos, leyenda, una leyenda que se ha creado a través de una lectura, ¿sí? Que le dio, Arrio pues, se pone a hablar acerca de la teoría que él defendía, y San Nicolás en un momento se pone molesto de haberlo escuchado más de 3 horas, se levanta y al escuchar de que dice, cuando dice que Jesús no es Dios, entonces llega y lo abofetea. Este es el Papa Noel, el San Nicolás original, ¿no? Bien. Contra la posición de Arriano aparece Atanasio, Alejandro es su mentor, ya anciano, lleva a un diácono de nombre Atanasio, quien expone dos citas, que es Juan 10:30, donde dice, el Padre y yo somos uno, y Juan 1:1, donde el evangelista afirma, el discípulo más amado afirma, que en el principio era Dios. En el principio estaba verbo y el verbo era Dios. ¿Sí? Entonces, sencillamente, Jesús no fue creado, sino engendrado con una sola naturaleza divina. Y faltaría una tercera persona, que es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Eso se va a discutir, la personalidad del Espíritu Santo, 2 siglos después. Bien, sigamos. Algo me habían dicho, bueno, ya voy a recapitular. En este concilio de Nicea, además hay otras cosas importantes que surgen que ya forman parte también de la normativa de la Iglesia, el derecho canónico, ¿sí? Hay la condena de algunas herejías anteriores, y no necesariamente dogmáticas, sino más bien que eran por parte de las dificultades de guerra que habían entonces. Veamos, la condena de la teoría de diario y posterior exilio junto con dos de sus coidearios. Los arrianos se vuelven luego más fuertes con las dos sectas que luego van a ser también expulsadas. Se fija la fecha de Pascua poniéndose de acuerdo entre Oriente y Occidente. Los orientales celebraban en una fecha particular, mientras los de Occidente se toman en cuenta el calendario lunar. Los orientales tomaban en cuenta la celebración propiamente de la Pascua judía. Siglo tercero, perdón, en el tercer punto está la supresión del cisma melesiano y la restitución de los obispos. Melesio era un sacerdote, vamos a ver que hay dos excesos que condena a la iglesia. Melesio era un sacerdote, un obispo que empieza a ordenar sacerdotes que los llamaba puros, porque decía que ellos no habían apostatado en los tiempos de la persecución y que todos los sacerdotes y obispos y diáconos que habían apostatado bajo la persecución de Diocleciano y de otros
no eran dignos de volver a ejercer el ministerio. Entonces, hace un seminario, forma a sacerdotes y los nombra, los ordena, ¿sí? Entonces, luego se dice, Melesio siga ejerciendo nomás no, Melesio siga en su provincia, pero ya no tiene autoridad para ordenar sacerdotes ni obispos. Y por lo tanto, todos sus sacerdotes tienen que volver a formar parte de una formación para poder ser ordenados sacerdotes. Se prohíbe la autocastración, una práctica que no era ajena a la época, ¿sí? Recordemos que uno de los grandes historiadores de los primeros tiempos de la Iglesia no fue santo, padre de la Iglesia, considerado padre de la Iglesia, pero no llegó a ser santo por una sola razón, porque se castró él mismo sabía él que su dificultad era la castidad y entonces él se castra para mantenerse puro. Sencillamente quien no puede ser tentado, no tiene el beneficio de la presencia del Espíritu Santo en su vida, ¿sí? Y por lo tanto tampoco es merecedor de una indulgencia. Entonces, la autocastración sencillamente es prohibida a quien la practique. De la forma que la practique, sea por medio de uno mismo o sea provocado por una segunda persona, ¿sí? Hay reglas para la ordenación de catecúmenos conversos. Si me pueden ayudar con la siguiente página para que todos sigamos. Ah, no, no, regresemos. Perdón, yo es que estoy en otra página, en mi computadora, perdón. Las reglas para la ordenación de catecúmenos conversos, es decir, los que eran recién convertidos y querían ser ordenados sacerdotes, y para la expulsión del clero que haya incurrido en una falta grave. ¿Sí? Aquí está algo que nos ha preocupado siempre, que es el clero puede casarse, ¿sí? Entonces, he aquí la respuesta. En el tercer siglo, en el año 325, se decide en el sínodo que los sacerdotes, los obispos y los diáconos no pueden vivir con una mujer a menos que sea su hermana, su tía o su madre. Hay reglas para la elección de un obispo, debe ser con un consenso de todos los obispos y en caso de urgencia, por lo menos con el consenso de 3 obispos del lugar. No puede haber nombramiento de un obispo por un obispo que es de otra localidad. Casos de excomuniones, prevalencia de costumbres de las iglesias metropolitanas, a saber, Alejandría, Antioquía y Roma. Las 3 iglesias que eran las más importantes, entonces, todas las iglesias que pertenecen a su sector debían tener los mismos rituales, la misma celebración de acuerdo a su localidad, a Antioquía, Alejandría o a Roma. Los novacianos también y los de los lapsis. Esta es otra secta que aparece, ¿sí? Se nombra un papa, eh, que no recuerdo el nombre ahorita, Cornelio, se nombra el Papa Cornelio, sí, pero Novacio también quedó nombrado como colaborador, como segunda persona, segunda autoridad, y Novacio criticó siempre a Cornelio que Cornelio era muy blando con aquellas personas que habían apostatado en tiempos de persecución. Entonces Novacio también, como lo hizo Melesio, sí, dice, no, Cornelio es muy blando, entonces hay que nombrar de nuevo otro sacerdote y hay que expulsar definitivamente los sacerdotes que han apostatado de la religión. Estos son los lapsis. Entonces se readmite a los novacianos y a los lapsis. Se definen penitencias para los apóstatas y perseguidores de la iglesia provocados por la persecución de Licinio, que era enemigo directo de Constantino. La indulgencia urgente en caso de los excomulgados se les daba una segunda oportunidad, a pesar de haber vivido excomunión en caso de muerte, para que puedan ser indultados. La prohibición de usura, es decir, se le prohíbe al sacerdote, obispo o diácono prestar con interés. Reglas territoriales para los obispos, sacerdotes y diáconos que deben ser nombrados por los ordinarios del lugar. Subordinación del diácono a los sacerdotes, pues en muchos lugares el diácono tenía mayor potestad a los sacerdotes. Recordemos que ya había también una cuestión de edad, ¿no? Los sacerdotes eran los más ancianos y los diáconos se dedicaban más bien a la práctica social. Era su aspecto, el del diácono y la diaconisa, era más hacia la práctica social. La suspensión del diaconado femenino definitivamente, las diaconisas que habían sido ordenadas para ayudar a los huérfanos y a las viudas, se suspende definitivamente y forman parte del laicado. La remisión de otro grupo de herejes que habían sido ordenados por un obispo llamado Paulo,
también que ella se lo conocía, se lo había nombrado mucho como una persona que era, gozaba de bienes muy lejano al carácter propiamente del hombre de Dios, ¿sí? Y la posición de la oración, que los días domingos y en los días de Pentecostés debía ser en actitud de envío, es decir, de pie y no de rodillas. Bien, algo que aprendí en la charla que se me quedó, digamos, se aprendieron muchas cosas y me hubiera gustado compartirlas todas, pero están grabados en el Facebook, pueden acceder a mi Facebook. Las tres ponencias la semana pasada, encargada de la conferencia episcopal, eh, hay una idea muy interesante. El ecumenismo no entiende el proselitismo, y aquí podíamos hablar mucho. Bueno, hay un testimonio particularmente que lo he vivido yo, que lo he compartido en años anteriores, en el año anterior, ¿sí? El ecumenismo no entiende el proselitismo. ¿Se puede hacer ecumenismo con los hermanos evangélicos? El gran problema de los hermanos evangélicos es que ellos sí entienden, sí viven del proselitismo. Entendemos, es una minoría, aunque son bastantes grupos, todos los grupos sí se creen únicos. Un adventista no es lo mismo que un pentecostal, y el pentecostal los pentecostales se creen más santos que los cuadrangulares de los bautistas, etc. Entonces, cuando van a un hospital, ¿sí? Quieren convertirlos a todos, espero yo con muy buena voluntad que sea por eso, por caridad, pero no se sabe la intención que ellos tienen de confundirlos a todos y de que no, que esta persona, déjeme darle se va a morir, déjeme llevarlo al cielo, yo le voy a hacer la unción, yo le voy a hacer la oración, y eso ya es proselitismo. Entonces ahí no puede haber ecumenismo sencillamente porque ellos no quieren, ¿ok? Bien, y entonces, este es un precepto. Donde hay ecumenismo, no se puede entender proselitismo. Y faltando pocos minutos, no voy a hablar en detalle, solamente quiero decirles que esta semana se recuerdan dos cosas. O sea, este tiempo de ecumenismo se vive en la integración de las comunidades cristianas, y también se abre la capacidad para que haya la comunión con las personas, si no en fe, por lo menos en vida, con las personas en actividades sociales, históricas, geográficas, formación, etcétera, con los otros grupos religiosos. Y eso se llama diálogo interreligioso. Ecumenismo con los cristianos, diálogo interreligioso con los judíos, musulmanes, sintoístas, maoístas, etcétera. Entonces, a propósito de eso, nosotros tenemos un justo entre las naciones. Los judíos consideran de una forma particular y premian, ya en muerte, a las personas que han hecho una obra grande para evitar que alguna familia haya sufrido el holocausto. Por favor, última diapositiva. Aparece el señor Manuel Antonio Muñoz Borrero entre las listas de los justos entre las naciones, que fue embajador en Suecia. Y como otros tantos embajadores de la época, como el cónsul Perlasca, una persona que era un sabido, un avivato, digo Perlasca, no Muñoz Borrero. De Muñoz Borrero se sabe muy poco, aunque es muy nuestro. Pero el cónsul Perlasca era una persona sabida que, al ver la realidad de esta gente que sufría, las familias judías, empieza a firmar pasaportes para asignar a las personas judías para que puedan salir del país: Alemania, Polonia, Rusia, en todos los países donde eran perseguidos los judíos, ¿no? Y entonces Manuel Muñoz Borrero, que fue nombrado embajador en Suecia, también empieza a firmar pasaportes, ¿sí? Lastimosamente su acción fue tan poca porque apenas se enteraron la diplomacia ecuatoriana que estaba falsificando pasaportes, o mejor dicho, dar documentos en blanco, ¿sí? Lo echan de embajada y quedó, según dijo la familia, pobre, porque quedó sin empleo y luego era prácticamente una persona que no conseguía trabajo en ningún lugar, ¿sí? Muchas veces se fracasó, pero cuentan los historiadores judíos que logró salvar de 100 se dice que entre 100 a 300 personas pudo haber salvado, ¿sí? Entre esas Betty Meyer, que es la que propone que este señor cuencano, muy nuestro, haya sido nombrado, haya sido premiado por este premio que dan los judíos a todas las personas que trabajaron en favor de las familias judías, ¿sí? En la sangre. Porque ¿de quién creen ustedes que era sobrino? A ver, vamos a ver eso como juego, rapidito. ¿De quién creen que ustedes que era sobrino? Manuel Antonio Muñoz Borrero. Abran el audio, ya se durmieron. Abran el audio. Hermano Miguel, tal vez, ¿no? El hermano Miguel. Dos pistas, cuencano y apellido Muñoz. Hermano Miguel era sobrino materno del hermano Miguel Febres Cordero Muñoz.
y fue nieto también del presidente Borrero, uno de los primeros presidentes del Ecuador. ¿Sí? Lo cesan del cargo y queda lastimosamente pobre. Hay dos libros que hablan de él, se llama Puente a la Vida y el otro Ahora que cae la niebla. Se los invito a leer. Bien, pregunta. ¿Ustedes o pregunto yo? Ya tenemos 5 minutos, no tenemos mucho. Son ideitas que para que queden para nosotros y luego para la reflexión de ustedes en su casa. Pero bueno, con una hora y un poquito más, no, poco tiempo tenemos y para mí lo más importante era que nos unamos a la iglesia, oración. La iglesia católica pertenece al Consejo de Iglesias. No, perdón, la iglesia católica no es parte del Consejo de Iglesias, pero está como veedor. ¿Por qué? Porque en un principio los católicos nos creemos como la única iglesia verdadera, fundada por Cristo. Entonces no le podemos dar ese nombre de iglesia a otras. Entonces se unen al Consejo Mundial de Iglesias. Nosotros no somos una iglesia más, pero estamos en comunión con las otras iglesias en cosas puntuales. Revisión de la doctrina para que haya unidad, cuestiones históricas, cuestiones de vidas. Mucho se habla, por ejemplo, que cuando había un país donde solamente había anglicanos, se permitía que un católico comulgue en una iglesia anglicana, ¿sí? Y ahora pues hay católicos en todo el mundo, prácticamente. Pero, por ejemplo, en los países ortodoxos orientales no hay esa misma libertad. Entonces, donde hay la comunión con ortodoxos, puede uno participar del otro. Pero solamente si es necesario. No se vayan a estar hechos los turistas a ir a la iglesia ortodoxa que queda en Guayaquil o a la iglesia que queda en anglicana que queda en Guayaquil, ni se vayan a enamorar de ese rito que no es el nuestro. Nosotros somos católicos, nuestra iglesia es una santa católica y apostólica. Quítense lo romano. Lo romano era precisamente una idea que invitaba justamente a la represión, a la guerra, etc. Somos una santa católica y apostólica. Y yo le añadiría un quinto punto, sexto, misionera y peregrina. Pero eso yo no soy quien para cambiar el credo. Bien, muchísimas gracias. Para mí es un honor siempre compartir la cámara con ustedes que tienen tan grandes expositores y que invito, todos de alguna forma tenemos algo que podemos colaborar. Me gusta la parte social, la parte familiar que se aborda también en esta página con enfoque católico. Y yo les quería recordar, palabras que no se olviden, la cita que fue nombrada para esta fecha, eso es lo que me había puesto Juanito que me olvidé. ¿Crees esto? Es tomada siempre se nombra para cada una de estas jornadas, misionera, unidad de los cristianos, se nombra una cita bíblica, ¿no? La frase ahora fue tomada del milagro de Lázaro. ¿Crees esto? Cuando Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Creemos nosotros que puede haber una integración, una unidad con hermanos de otras iglesias? Vívanlo y luego me cuentan. Dios me los bendiga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, a ti, gracias por haber participado. Y este es tu Gracias, espacio. hermano Ricardo, gracias. Cuando desees, a la orden, ¿sí? Y a todos ustedes, gracias también por participar. Gracias, Miguel. Tenemos una pendiente que es acerca con Javier y vamos a preparar una acerca del jubileo. Ustedes nos dicen fecha. Ya, ¿Ok? ok, muy bien, coordinamos. Y les esperamos en Sí. otro programa con enfoque católico y virtual. Dios mediante, les avisamos. Cuídense Dios mucho. bendiga. Bendiciones. Gracias. Chao, chao. A usted, hermano Ricardo, gracias a todos los asistentes, ¿no? Una bendecida noche. Gracias, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Miguel. Buenas noches. Juntos con el Papa, peregrinos de esperanza. Excelente trabajo. Juntos con el Papa, peregrinos de esperanza. Una oración final, una oración final. Todavía quedan 2 minutos y medio. Bonito, Ricardo, ayúdenme. Bueno, listo. Unámonos a la Iglesia Universal que celebra este tiempo de gran jubileo. Demos gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido este año. Al menos en esta semana, en lo que va de la semana, ha habido una buena noticia. Este tiempo de tregua, de liberación de rehenes de parte y parte. Que el Señor nos ayude a nuestra iglesia que está en este momento jubilar también, seguir haciendo semilla para estas transformaciones grandes que se dan en la sociedad. Y a nosotros como indignos servidores, también nos concede la oportunidad de ser gestores de esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que nadie nos quite nuestro credo. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Gracias por abrir esta nueva temporada con un enfoque católico y virtual. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Gracias. Chao, chao a todos. Les esperamos en un nuevo programa